comunicación aquí en cabina con la doctora María Amparo Casar en su juicio. En esta ocasión no tocará un tema coyuntural de lo de Monreal, que si le llevaron una lana y que si los corruptos lo están acechando, o lo que dice Claudia Sheinbaum. En fin, vamos a hablar con ella del tema de la corrupción en términos generales en el país y cuánto nos cuesta a los mexicanos este asunto tan delicado. Pocas veces le podemos poner número a esa casa oscura de la corrupción que nos agobia. Bueno, pues ayer la doctora María Amparo Casar, ella es investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE, pero también participa de manera muy activa en el Instituto Mexicano para la Competitividad. Ella está encargada justamente de este espinoso asunto del tema de la corrupción y ayer ofreció un informe que vale la pena retomar en sus puntos esenciales si la doctora Casar está de acuerdo. María Amparo, bienvenida. En tu juicio, ¿cómo estás? Muy, muy bien y con muchísimo gusto de que me invites a hablar de este tema que, como dices... Es un tema caliente. Es caliente. Pero me gusta porque ahora le pones números. ¿Sí? Le pones unos numerotes terribles. Terribles. ¿Cuáles son esos números? Mira, te pongo nada más rápido en contexto porque sí fue una conferencia importante que denominamos Hablemos de Corrupción. ¿Y por qué hablemos de corrupción, Pepe? Porque mientras no lo tengamos en la mesa, no lo mantengamos en la agenda pública, pues no va a acabar de entender la clase política, el sector público, que es un tema ya ineludible y costoso para los mexicanos y que tenemos que empezar a estar con las manos adentro de este problema, no nada más legislando como lo estamos haciendo, y ya lo has dicho tú en este espacio. Se felicita a los legisladores que pasaron la reforma constitucional, una reforma constitucional que afectó 15 artículos constitucionales y que va a requerir cambio en 20 leyes, pero no nos quedemos en eso, que es el peligro que siempre tenemos, ¿no? Hacemos unas leyes maravillosas, firmamos unos tratados internacionales maravillosos, pero luego aplícalas. Pero luego nada, ¿no? No pasa nada. Entonces hay que convertir esto en políticas públicas y la idea es eso: hablemos de corrupción, no le saquemos al tema de la corrupción, pongámosle número, más que nombres, pongámosle números. ¿Cuál es la idea? Hay que cambiarnos el chip, diría yo, Pepe, y más que hablar de un problema moral, que sí lo es, más que hablar de un problema de ética pública, que sí lo es, y debemos exigir a nuestros funcionarios que actúen de manera ética, es un problema de conveniencia. La corrupción, te lo resumiría en una frase, y así se llamó uno de los paneles: la corrupción es un mal negocio. Es un mal negocio, Pepe, porque nos cuesta a los mexicanos, nos cuesta mucho, y le cuesta, como siempre, más a los pobres que a la clase media, que a los ricos. Entonces, tu reto de ponle números. Es muy difícil cuantificar esto de la corrupción, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque son actos secretos que se tratan de mantener. Yo decía ayer que, a diferencia de lo que dicen los criminólogos, sí, que no hay crimen perfecto, aquí sí hay corrupción perfecta y la mayor parte de ella pasa desapercibida, más en un país como México. El Fondo Monetario Internacional, World Economic Forum, el Foro Económico Mundial. Gracias, Pepe. Habla de 2% del costo del PIB. Otros, como el Banco Mundial, y el Banco de México también, hablan hasta del 9%. Vamos a agarrar más o menos la mitad, 5% del PIB. Te estoy hablando de 980,000 millones de pesos. O sea, una lana, ¿no? O sea, creo que ni tú, ni yo, ni nuestro público y puede imaginar esa cifra, pero te la pongo en perspectiva, ¿sí? 980,000 son 5 reformas fiscales, es 3 veces el presupuesto de la SEP. Y en lo individual, a cada mexicano, ¿cómo le pega en su presupuesto la corrupción? ¿Por qué incide? Sin duda, y nos pega diferencialmente. Mira, el índice de buen gobierno que saca Transparencia Mexicana hablaba, si no me equivoco, lo estoy diciendo de memoria, 34,000 millones de pesos, ¿sí? Si lo dividimos más o menos entre el número de eventos de corrupción, resulta que le cuesta 160, cada acto de corrupción cuesta 169 pesos. Cada acto de corrupción en promedio. Claro, hay unos gigantescos, hay unos chiquititos, ¿sí? Y aquí te estoy hablando desde lo que el padre tiene que darle al director de la escuela, ¿sí? Que es que para mejoras, pasando porque le das lo que le das tú al señor de la basura para que te recoja, hasta pues los fraudes grandotes, ¿no? Son impuestos regresivos.
sin duda alguna creo que tocas un punto central, mientras que si yo te saco el ingreso promedio de las familias en México, quien gane el ingreso promedio le cuesta 14% de su presupuesto anual. De lo que gana anualmente, 14% lo dedica a eso. Bueno, si tú eres una persona que ganas el salario mínimo, te cuesta 30%. Sí, es lo que pagas. Y por eso decimos que es un impuesto regresivo. Sí, este cálculo lo sacó Transparencia Mexicana en su momento. Y bueno, te puedo hablar de muchos otros. Le cuesta a las empresas, le cuesta 5% de sus ventas, ¿sí? Nos cuesta también 5% en inversión que no llega, ya sea privada, nacional o extranjera. Y luego, pues hay un montón de costos intangibles, Pepe. También lo que le cuesta a la marca México, que a México nos identifiquen como corruptos. Exacto, y la imagen ¿sí? que tienen los políticos frente a estos hechos que no han quedado resueltos es la peor imagen posible, bueno, porque se acusa a los políticos de solapar la corrupción. ¿Cómo vemos los mexicanos a los políticos en ese sentido? De ese sentido de ser tolerantes ante un acto criminal. Somos absolutamente tolerantes, vamos poco a poco, ¿sí? Queriendo terminar con este tipo de acciones y con este tipo de poner en la agenda pública el problemón que es la corrupción, pero creo que hay que remarcarlo. Aunque seamos nosotros partícipe de ellos, esto no es un problema nada más del sector público, es un problema de que tenemos todos, Pepe, una gran tolerancia. No señalamos al corrupto, no castigamos al corrupto y a veces nos hacemos cómplices del corrupto. El problema de la corrupción es del sector público, pero también de la sociedad y también del sector privado. Muchas veces aparecen como víctimas y lo son. Sobre todo se dieron cifras interesantes, Pepe, sobre todo lo son las pequeñas y medianas empresas. ¿Por qué? Porque ellos no pueden estar pagando gestores ni abogados que los defiendan. Los grandes sí, pero montar un negocio en México es realmente un laberinto pesadillesco, donde tienes que ir dando mordidas o tienes que ir pagando un gestor que te vaya resolviendo los muchos obstáculos. Y eso es extorsión, Pepe, eso es corrupción. Entonces, vamos llamándole a las cosas por su nombre, no digamos pagos extraoficiales, no digamos moches, es lisa y llanamente corrupción. Recordarás un libro que escribió Alan Reading sí. Hace ya bastante, 30 años, 3 décadas, en donde hablaba con puntualidad de las relaciones en ese momento, conflictivas siempre, entre México y Estados Unidos, y da una serie de explicaciones de cómo funciona el tema de la corrupción, y señala Reading, señala que la corrupción ha sido el gran lubricante que ha permitido a los engranes del sistema poder funcionar, que así lo ven en Estados Unidos, para entender un poco a México y este fenómeno de la corrupción acendrado desde los aztecas. Mira, qué bueno que me lo recuerdas, el libro de Vecinos Distantes. Es de Robert Pastor también. También Robert Pastor también ha escrito, lo que es más, la verdad, empezaron a escribir ellos antes que nosotros sobre el tema de la corrupción, y creo que hay que ir ya quitándonos esa idea de que es un lubricante, y en ese sentido hace que los negocios puedan funcionar y es mejor a que no funcionen. Si seguimos en esa lógica, Pepe, vamos a seguir cometiendo actos de corrupción. Hay un momento, hay una curva muy interesante en donde en ciertos estadios del desarrollo, que México ya no está en ellos, México es la 15ª economía mundial, que pues sí, digamos, aceitaba la maquinaria y ayudaba a desbrozar el camino. México ya no está en ese estadio. ¿Por qué? Porque tenemos transparencia, porque tenemos mucha mayor inversión, porque tenemos un nivel de desarrollo de democracia incluso mucho mayor. Así que hay que quitarnos de la cabeza esa concepción, y si no, hay que derrotarla en la práctica. Cualquiera de las dos te propongo, o nos las quitamos de la cabeza o la derrotamos en la práctica, porque mientras todos pensemos que hay que aceitar, vamos a estar dando mordidas todos los días, y eso hay que terminar con ello, desde la base.
Y no es un problema, La Pepe. distancia más corta entre dos puntos ya no es la línea recta. No es la línea recta, es la corrupción. Bueno. Es el cochupo, la me voy tranza. a enojar contigo porque quiero derrotar, o sea, mi misión, la vocación de este seminario de Pero es Hablemos un de asunto Corrupción. cultural. A ver. Además de ético. ¿Qué quiere decir económico. Cultural? Tú te acordarás que al presidente lo tundieron cuando dijo que era cultural. ¿Por qué? Porque cuando decimos cultural tendemos a pensar que es el ADN, lo llevamos en el código genético y es un problema irresoluble. Ya así, digo, tú tienes la nariz recta, yo la tengo aguileña y así nací y pues ya, no. La nariz se puede operar, ¿sí? Y nosotros podemos hacerle cirugía y cirugía mayor a la corrupción y se la tenemos que hacer. Cultural, sí, porque estamos inmiscuidos en unos valores y en unas creencias que se aparten de la cultura de la legalidad. Pero si por cultural está significando, Pepe, que es una cosa es el destino manifiesto de México, entonces tache y no vuelvo a venir a tu noticiero. No es el caso, ¿sí? Lo cultural, las costumbres de los mexicanos se pueden cambiar como se han cambiado. Y te voy a dar un ejemplo muy claro. México era un país que recurría a la deuda, que recurría a echarle la maquinita del dinero, etcétera, hasta que un día dijimos basta y logramos la estabilidad macroeconómica. México fue capaz de hacer una COFESE, una Comisión Federal de Competencia, para atacar los monopolios o las prácticas monopólicas. México fue capaz de montar un Instituto Nacional Electoral y empezar a que se contara el voto. ¿Por qué no vamos a poder acabar con los cochupos, mordidas, pagos extraoficiales o como le quieras decir? Nos tenemos que empeñar, va a costar trabajo, pero la idea del seminario fue, en buena medida, buscar presentar y aprender de los casos exitosos internacionales, en donde pasaron de estar en lugares todavía peores que nosotros en materia de corrupción, a estar en los primeros 5 lugares. ¿Sí? Te estoy hablando de Singapur, te estoy hablando de Uruguay, que en un espacio de menos de 12 años saltó más de 20 lugares en la honestidad o en la corrupción de su sector. Gracias por compartir con nosotros lo esencial de este seminario. Con tanta vehemencia, ¿verdad? Mira, con tanta vehemencia, con tanta pasión e intensidad como caracteriza a la doctora María Amparo Casar, quien va a seguir viniendo a este programa. Eso no se me espante usted, no se preocupe. Ella lo dice como una forma de enfatizar. Es que tenemos que cambiar. Pues sí, hemos de cambiar y tenemos que encontrar el cómo. Para ellos están haciendo inversiones en tiempo, en talento, en imaginación por parte de gente como María Amparo y otros distinguidos intelectuales mexicanos, analistas, investigadores, para ponernos en la mesa el problema, para que lo entendamos, lo podamos probar, lo podamos ver qué tan amargo es esto, cuánto nos cuesta para ponerle solución. ¿Cuándo? Cuando usted y yo y todos tengamos la disposición. En ese momento se va a acabar y vamos a estar orgullosos de haberlo logrado. Pero vuelvo a insistir, mientras la distancia más corta entre dos puntos no siga siendo la línea recta, sino la línea de la corrupción, estaremos lejos. Así sí vamos juntos, Pepe, y uno de los paneles se dedicó también al papel tan importante de los medios de comunicación para que siquiera se pague el costo de exhibir, mientras montamos un sistema de justicia que castigue a la corrupción. Gente como tú, Pepe, tiene un papel fundamental en estar denunciando y no dejar pasar los actos de corrupción para que nosotros tomemos conciencia de ellos. Doctora Casar, muchas gracias. Acompáñenos, por favor. Gracias, cómo no. La doctora María Amparo Casar, analista política, comentarista en este espacio. La doctora María Amparo Casar, como siempre, en su juicio. Hagamos una pausa breve, regresamos con usted.